Bueno, muy bien. A ver, compartir, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta segunda clase, continuando con el tema que habíamos comenzado en la clase anterior, que era el Ministerio Público Fiscal. Habíamos hablado de los criterios de oportunidad, de los criterios de objetividad, la forma en que actúa el Ministerio Público, los intereses que representa el Ministerio Público y su rol dentro de una investigación penal preparatoria. Después habíamos pasado directamente a las facultades de la policía, como obviamente colaboradores del director de la investigación, que es el Ministerio Público Fiscal, que es el fiscal,
cuáles eran las posibilidades de alguna actuación autónoma, muy efímera, muy breve, y la inmediata comunicación al fiscal para que sea este quien asuma la conducción de la investigación penal preparatoria desde el primer momento, en vistas a la presentación del caso en su momento ante un tribunal, cuando se pase una etapa de juicio, si es que hay mérito para pasar esa etapa de juicio, porque en ese momento, en ese debate, en ese juicio, el fiscal iba a tener que probar la culpabilidad del imputado y para eso necesitaba estar presente en esa investigación y haber dirigido la investigación desde el primer momento, cuidando que los elementos que se recojan, que los indicios, que los rastros del delito que se incorporen al proceso, se incorporen precisamente de manera legal, de manera regular, sin ningún tipo de cuestionamiento con relación a una posible exclusión probatoria por violar garantías constitucionales. De esa manera, lo que hace el fiscal es asegurarse que va a contar con la prueba necesaria y en condiciones de legalidad de esa prueba para apoyar y mover a la convicción del órgano que tenga que resolver, que dictar el veredicto, sea un tribunal integrado por jueces técnicos o profesionales, o sea, un tribunal integrado por jurados. Entonces, para ello, después veíamos entonces cómo se apoyaba en la fuerza policial, como la fuerza policial actuando en función judicial, ¿no? Actuando no en tareas de prevención, sino en tareas que tenían que ver con la investigación de un delito cometido, cómo asistía al fiscal y le brindaba la colaboración y cumplía las instrucciones y las directivas que el fiscal requería. Bueno, entonces, eh, de lo que vamos a hablar hoy, continuando con esto, es de la policía judicial. La policía judicial La Policía Judicial es un instituto que está previsto en el artículo 166 de la Constitución Provincial. Eh, También es un instituto que lo vemos presente en los países más avanzados del mundo. Todos los países avanzados cuentan con esa policía judicial, una policía que depende directamente del Ministerio Público Fiscal, que es quien lleva adelante la investigación. Entonces, nosotros estuvimos desde el año 1994, que se incorporó al artículo 166 de la Carta Magna Provincial, hasta el año 2012, sin contar con una ley de policía judicial. Y en el año 2012 se sancionó la ley 14.424, la de 14.424, que vino a conformar, a organizar esa policía judicial. Lamentablemente, esta ley 14.424, después de 6 años de intentar reglamentarla, ponerla en vigencia, no se logró organizar digamos, la estructura directiva de esa policía judicial y finalmente fue derogada la ley en el año 2018 y reemplazada por otra que es la 15.005, que sería la ley que estaría vigente actualmente, pero que tampoco todavía está implementada. Esa ley 14.424 que tuvimos desde 2012 a 2018, aunque no llegó a entrar en vigor los institutos, estaba rigiendo, pero no se conformó, no se llegó a conformar esa policía judicial. Era una ley que en realidad interpretaba cabalmente el sentido y la finalidad de esa policía judicial, que en gran medida se adecuaba a
a la Carta Europea de Policía, donde se fijan claramente los mojones que deben respetarse, que no pueden pasarse por alto, que deben guiar la implementación de una policía judicial, basado en el principio que dice que la policía no es un poder, sino un servicio público que garantiza y protege el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Entonces es la policía entendida claramente como servicio público. Y en ese servicio público, dentro de ese rol de servidor público, en este caso asociado a las investigaciones judiciales de los delitos cometidos. Bien, entonces lo primero que en esa sintonía se establecía en la ley 14424, en la ley de policía judicial, eran los principios a los que iban a estar sometidos los integrantes de la policía judicial. Y entonces les hablaba de los principios de respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, no militarización, especialidad, objetividad y deber de reserva. Fíjense ustedes que hacía una muy importante referencia a los principios de respeto a, como institución del Poder Judicial, de respeto a los derechos humanos. Hablaba de el artículo, ya lo tenemos, era el derogado artículo 5, inciso A. Fíjense ustedes con la exhaustividad que fija el principio de del respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. El cuerpo de investigadores judiciales, así lo llamaba, cuerpo de investigadores judiciales, porque también la connotación de la palabra policía a veces remite a la institución que ustedes ven permanentemente en la calle, en la prevención de los delitos, y esto quería marcar que este cuerpo era un cuerpo totalmente independiente de eso, un cuerpo profesional, un cuerpo científico, un cuerpo no militarizado, y un cuerpo que era la asistencia, el brazo derecho del Ministerio Público Fiscal, en el que se apoyaba para llegar al descubrimiento de los delitos y de los autores de esos delitos a través de métodos científicos, de métodos también pesquisitivos, también de investigación de campo, de terreno, de lugar del hecho, o sea, también la existencia de detectives, pero básicamente basado en comprobaciones periciales, prueba objetiva, prueba científica, relevamiento del lugar del hecho, todo tipo de pruebas en las que se incorpora permanentemente tecnología, ciencia y que, por supuesto, logran resultados cada vez más precisos en cuanto a la determinación de la comisión de un delito y también la determinación o de la modalidad de la comisión de un delito y de la persona que podría ser responsable. Fíjense que decía, el cuerpo de investigadores judiciales se rige en su actuación por lo establecido en la Constitución Nacional y de la Provincia de Buenos Aires y los tratados internacionales de derechos humanos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. También rige su actuación las sentencias, recomendaciones y protocolos que establezcan los organismos internacionales de aplicación de dichos tratados. Y en particular, su actuación está reglada por el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, que es este estatuto, la Carta Europea del Policía. La ley 15.005, que vino a reemplazar esta ley, esto era solamente el quinto inciso A, con el que comenzaba el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales. Después hablaba de no militarización y lo desarrollaba, de especialidad, de objetividad y de deber de reserva. Fíjense ustedes ahora el nuevo artículo, ahora es el artículo 2,
Dice, la Policía Judicial es una institución civil técnico-científica organizada jerárquicamente que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda y recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales. Y acá, estos dos renglones son los que resumen todo lo demás. Dice, la Policía Judicial se organizará sobre la base de los principios de organización jerárquica, especialización y descentralización. Deberá guardar reserva de las investigaciones que lleve a cabo. O sea, todo lo que yo le acabo de leer a ustedes sobre el respeto a los derechos humanos, a las constituciones provincial y nacional, a las sentencias de los organismos internacionales de aplicación de los tratados, etc., todo está suprimido y reemplazado por se organizará sobre las bases de los principios de organización jerárquica, especialización y descentralización. Esto ya es toda una definición acerca de lo que no quería que el legislador ahora no quería que fuera, digamos, el factotum de la policía judicial. No entendía evidentemente que no es lo más importante esto, y es lo que nosotros consideramos un gravísimo error, porque consideramos que todo parte precisamente de este respeto a los derechos humanos, y eso tiene que ver con la formación de los que van a estar a cargo de esa policía judicial, y en esa formación se debe trabajar muchísimo, porque es uno de los déficits más ostensibles que tenemos hoy en la provincia de Buenos Aires, y que es el generador de muchos de los problemas en la administración de justicia que seguimos padeciendo y seguimos sufriendo como herencia de estados de cosas que se daban en otros momentos ya superados. Entonces, nosotros no celebramos que la nueva ley deje de lado esto, porque es un mensaje acerca de lo que se pretende y lo que no se considera demasiado esencial, como sí lo consideraba la ley anterior. Entonces, en realidad, el cuerpo en sí sigue siendo lo mismo, una institución dentro del Poder Judicial que viene a brindar una asistencia clave al fiscal para la investigación de los delitos. Sobre todo, para aquellos delitos que se cometen a través de organizaciones criminales, los delitos que son más complejos de investigar, y por supuesto que más complejos de investigar, que no pueden de ninguna manera investigarse apoyándose en las fuerzas tradicionales, en la policía tradicional, porque muchas veces se encuentran también involucrados personas que pertenecen a esa institución. Entonces es imposible que una institución vaya a prestarse voluntariamente a investigar a sus miembros. Entonces, y además, por supuesto, tiene que ser una fuerza que cuente con la total y absoluta confianza por parte de las autoridades judiciales que están a cargo de una investigación. O sea, no puede no pertenecer a otro que no sea el Ministerio Público Fiscal. Entonces, aquí tenemos la base de esta policía judicial. También se hacía mención en que las tareas que tenían que tener esta policía judicial no podían ser tareas administrativas de despacho de causas, porque en realidad cuando hubo un atisbo de querer en el año 98, 1998, formar un cuerpo de instructores judiciales como un embrión de esa policía judicial, en realidad terminaron incorporándose abogados formados como instructores judiciales, que después terminaron siendo despachantes de lujo, o sea, terminaron siendo digamos, personal administrativo, cuando su trabajo era, tenían que hacerlo en la calle, compilando rastros del delito, investigando, tomando declaraciones en domicilios, en los lugares del hecho, etcétera, etcétera, y eso nunca se llegó a concretar. Ahora bien,
En el año 2018, entonces, sin haber entrado a regir, lamentablemente la ley 14424 fue, fue reemplazada por esta ley 15.005. Ahora bien, la policía judicial va a tener va a tener esas facultades que nosotros reivindicamos como realmente correctas en los colaboradores del fiscal cuando analizamos y criticamos en la clase anterior el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal que le otorga facultades a la policía en función judicial. Lo que hace esta ley de policía judicial es precisamente destacar y priorizar esas funciones que tienen que ver con la preservación del lugar del hecho, permanentemente la preservación del lugar del hecho, la toma de rastros de manera tal que no se alteren las condiciones en las que se encontraban en los lugares al momento de la iniciación de la llegada del primer funcionario al lugar. La preservación también de los testimonios inmediatos que se recaban en el primer momento del hecho hasta la llegada del fiscal, o solamente la clasificación de las personas a las que se le va a tomar declaración una vez que llegue el fiscal, de acuerdo a la prioridad que surge de bueno, la información y el conocimiento que tengan de los hechos. Todo esto lo hace, por supuesto, además sin descuidar el aspecto profesional. La otra pata de la policía judicial es la permanente capacitación y formación profesional de sus miembros. La excelencia, digamos, profesional de sus miembros, que es lo que permite llegar a conclusiones científicas serias, a conclusiones que luego puedan ser avaladas y no puedan ser sometidas a discusión en base a haberse realizado de acuerdo a todos los protocolos vigentes de preservación de la prueba, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la policía judicial es intervenir en la búsqueda, recolección y análisis de elementos de prueba. Por supuesto, está todo, como les decía recién, vedado todo lo que sea trámite administrativo. Ellos no pueden ser despachantes, no pueden hacer proyectos de resoluciones, proyectos de prisiones preventivas, proyectos de requisitorias de elevaciones a juicio. Esa es tarea del fiscal, tarea indelegable del fiscal o eventualmente la manejará con sus secretarios, con sus colaboradores. Pero la policía científica no interviene en ese tipo de tareas. Es una tarea de campo, claramente. Y entonces, reiterando el tema de la competencia, normalmente la competencia son delitos que involucren organizaciones delictivas o cuando se trate de delitos de compleja investigación, homicidios dolosos, o también, algo muy importante, por lo que decíamos recién, ilícitos cometidos por funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad. En estos casos es doblemente necesario que intervenga la policía judicial. Cuando esto esté realmente implementado, vamos a contar, podría decirse que contaría el principio de progresividad. ¿Tiene que ver el principio de progresividad? No lo entiendo. Pero ahora vamos. Ahora cuando terminamos, dijimos que las preguntas ahora las Doctor, el leemos 144 es el artículo de la función de la Policía de Investigaciones de función judicial. ¿Qué artículo 144, perdón? El del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, que dice la Policía de Investigaciones en función judicial. ¿Es correcto?
El artículo 144, no, Bogarín, pero no, el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal, no sé qué dice de la policía en función judicial. 144 son medidas de coerción en general. No sé qué 144 está leyendo, No, Bogarín. doctor, dijo que en la otra clase habíamos criticado el artículo 294 del Código de Procedimiento. 294, no 144. 294. 294. Sobre eso hablamos la clase pasada. Bueno, continúo entonces. Les decía entonces que en el momento en que se llegue a implementar la policía judicial, lo que vamos a tener es una policía judicial que esté colaborando las 24 horas con el Ministerio Público, con el fiscal, en la comisión en la investigación de la comisión de cualquier delito desde el primer momento. La investigación del delito en los primeros momentos asume una importancia clave. Por lo tanto, el hecho de contar con funcionarios, con un cuerpo de funcionarios interdisciplinarios, expertos licenciados en criminalística, peritos balísticos, fotógrafos, expertos en rastros dactiloscópicos, expertos en escena del crimen, en médicos forenses, legistas, todo este tipo de técnicos y de científicos van a apoyar fuertemente al fiscal en ese primer momento y muchas veces marcan el rumbo decisivo que va a tener la investigación, y el éxito de la investigación está marcado aquí. Por eso la importancia de contar con la policía judicial. Lamentablemente, lo que aparentemente trabó la implementación de la policía judicial entre el año 2012 y 2018 fue la conformación de los órganos de dirección de esta policía. Estaba prevista con requisitos realmente severos, que tenían que contar con los requisitos para ser juez de cámara, para otros cargos que dan otro tipo de estabilidad. Tenían que ser abogados con los requisitos de un juez de cámara o de un juez de primera instancia para el subdirector, y con una duración de 6 años, sin posibilidad de una prórroga. Entonces, eso hacía que también que no fuera demasiado atractivo para personas que podrían llegar a tener una aspiración de mayor continuidad en una función. Entonces, hay que tener que, digamos, seleccionar muy bien el target donde se va a buscar las cúpulas, los directivos de esta policía, porque también son los que le van a dar esa impronta. Quizás también la posibilidad de magistrados retirados o fiscales que hayan tenido una amplia experiencia y que puedan servir para esta función de la policía judicial. Pero bueno, esto es lo que tienen que ustedes saber sobre policía judicial. Tienen allí, ustedes tienen subidas la 14424, la 15005. Ustedes van a ver cómo la 14424 toma de lo que dijimos del artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, toma lo correcto, lo que no admite ningún tipo de duda en cuanto a la corrección de que esas funciones estén dentro de policía. Hoy, la ley 15.005 dice que la policía judicial tendrá las funciones que el artículo 294 le otorga a la policía en función judicial. Y eso es un retroceso, claramente es un retroceso, porque allí hay normas que nosotros dijimos la clase pasada que provienen de otro momento donde actuaba un juez de instrucción que delegaba todo en el comisario, antes del año 1998, que le otorgó la investigación al Ministerio Público Fiscal. Entonces, esas normas del artículo 294 están un tanto mezcladas. Hay algunas normas que son correctas y hay otras normas que son criticables, como lo hemos criticado, como que pueda proceder el funcionario policial al arresto de las personas que estuvieran en el lugar del hecho, o a la incomunicación, ¿no?
¿no? Son cosas inauditas que hoy puedan no estar en manos del agente fiscal, que se les puedan otorgar a otra persona que no sea el agente fiscal. Bueno, en el artículo 294, como resabio de un Estado policial, teníamos esas normas. Un Estado policial, digamos, vinculado a la administración de la justicia penal, ¿no? Un Estado policial, pero sí también rigió y fue contemporáneo de estados de ese tipo. Así que, entonces, bueno, la 14424 recoge la buena impronta de lo que tienen que ser las características y las funciones de la verdadera policía judicial al servicio del Ministerio Público Fiscal. Esta ley podría decirse que contraría el principio de progresividad, entonces no veo de qué manera puede contrariar el principio de progresividad. No sé si después quiere aclarar la pregunta que está efectuada allí. Pero, fiscal, de contar con la policía, bueno, perfecto. Bueno, entonces, lo que creo que no habíamos llegado a ver la clase anterior era la definición de una política general de investigación por parte del Ministerio Público. Creo que no lo habíamos llegado a comentar. A la 15.005 con respecto a la 14.424. Claro, sí, ahora entiendo la pregunta, Montenegro. Lo que pasa en la 15.005 con respecto a la 14.424 no es que contraría el principio de progresividad. Lo que hace es legislar una ley de policía judicial, sin atender a al paradigma del Ministerio Público Fiscal que se sostiene como el que tiene que actuar en un sistema de corte acusatorio y democrático además, ¿sí? O sea, un Ministerio Público que defiende la legalidad. Un Ministerio Público que defiende la legalidad y es un Ministerio Público que defiende, como decíamos la otra vez, los intereses de la sociedad. Y los intereses de la sociedad son que se vele por el castigo de los culpables y que se vele por la protección de los inocentes. Quiere decir que para eso nosotros necesitamos que todos los funcionarios que están actuando en esta investigación de los delitos tengan bien en claro las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Porque no se puede proteger a los inocentes si no tenemos muy en claro cuáles son las garantías constitucionales de todos los individuos y muy especialmente de las personas que son involucradas en un proceso penal. Porque cuando nosotros hablamos de garantías y empiezan a malentenderse, dice, pero entonces la víctima no tiene garantías. Sí, claro que tiene garantías la víctima, por supuesto que las tiene. Pero no tiene que escandalizar ni sorprender a nadie que la Constitución Nacional arbitre un sistema de garantías muy amplio y muy completo para la persona que puede, para el ciudadano, para el habitante de la nación argentina, que por estar sometido a una causa penal y ser imputado en una causa penal, puede ser privado de su libertad durante 35 años o durante 50 años. ¿Sí? Entonces, eso no significa que le interese más el imputado que la víctima. A la víctima se le reconocen, obviamente, todo tipo de derechos atento a su condición de víctima. El derecho a ser protegido en su intimidad, a ser sometido a las menores afectaciones con motivo del proceso, a ser informado, a ser contenido psicológicamente, a no ser revictimizado. Digamos, obviamente hay un cúmulo de garantías que tiene también de acceso a la justicia, de lograr la condena del culpable, por supuesto que hay muchísimas garantías a la víctima, pero digamos que la persona que está sometida a la posibilidad de perder su libertad durante 50 años no es precisamente la víctima. Entonces es el imputado, entonces no tiene que escandalizar a nadie que se adopten reaseguros para que
si hay una persona que sale condenada a 50 años, sea el verdadero autor del delito, comprobado de manera legal, y después de un contradictorio en el que hayamos dado la posibilidad de defenderse. Eso no es tomar partido por el imputado, eso es tomar partido por la defensa de los inocentes, porque si a esa persona yo no le puedo probar la culpabilidad y no puedo, más allá de una primera sospecha, no puedo lograr una certeza acerca de su culpabilidad, esa persona sigue siendo inocente, es inocente para la ley. Y entonces estamos protegiendo al inocente o protegiendo a la persona que pasaba por ahí en ese momento y alguien dijo, ese es el autor, y lo agarraron entre cuatro y lo dejaron allí todo golpeado y dijeron, este es el autor de hecho, y la persona pasaba por allí. Bueno, alguien tiene que proteger a ese inocente imputado en una causa penal. Eso no tiene que escandalizar a nadie, porque esa persona puede, por un malentendido, por una confusión, por una psicosis del momento, por lo que sea, puede ser expuesto a perder su libertad durante años. Entonces, para eso, la policía judicial que asiste al Ministerio Público tiene que tener muy en claro todo este tema de las garantías constitucionales. Todas las garantías que están también muy desarrolladas en los pactos internacionales. Eso es central, eso es esencial. Que todas las personas, sean fiscales, sean policía judicial, y después, por supuesto, ni hablar jueces de garantías, jueces de las cámaras de garantías, todos aquellos que van a intervenir en la sustanciación de un proceso penal, tienen que tener clarísimo el tema de las garantías constitucionales. Tiene que ser el ABC, tiene que ser algo que nadie puede llegar a dudar, porque eso es esencial en la función que están cumpliendo. O sea, a la idoneidad también del funcionario o del magistrado. Así que, bueno, eso es lo que tenemos para decir de policía judicial. Entonces, lo que hace la ley 15.005 es retroceder un poco, pero no por el principio de progresividad, retroceder un poco con los buenos propósitos que había concretado la ley 14.424, que había organizado una policía judicial muy en consonancia con lo que quiere el artículo 166 de la Constitución de la provincia. Y entonces, en ese marco democrático y garantizador de derechos. Lo que hace la 15.005 es darle un enfoque un poco más policíaco al tema y no una visión mucho más integrada con el Ministerio Público Fiscal y el respeto de los derechos humanos. Nada más que eso. Nada más que eso. Bien, la definición de una política... sí, bueno, perfecto. Entonces era eso lo que estaba a lo que nos referíamos. No le había entendido por cómo lo enunció. La definición de una política general de investigación significa que la unidad de acción y la estructura piramidal que tiene el Ministerio Público Fiscal hacen que el titular de ese Ministerio Público Fiscal, que es el Procurador General de la Corte, sea el que diseña, de la provincia estoy hablando del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. El Procurador General también lo hace el Procurador de Nación, pero estoy hablando de la estructura provincial. Diseñar una política de persecución penal coherente. Lo que tiene que tratar es de diseñar una política de persecución penal coherente, porque los recursos que tiene para llevar adelante una política criminal son escasos, son limitados, entonces tiene que tratar de darle eficiencia, eficacia, racionalidad a esa persecución penal. Entonces, por eso fija reglas de prevención, de represión, para establecer estrategias en función de los bienes jurídicos a proteger y también de los distintos ámbitos territoriales, porque una provincia como la provincia de Buenos Aires tiene muchas realidades que están emparentadas a los ámbitos territoriales, a las circunscripciones territoriales. Hay zonas que son enteramente rurales o mayormente rurales, y hay otras zonas que son
total y absolutamente urbanas. Bueno, los fenómenos de delincuencia que tiene una y otras son totalmente distintos, o por lo menos cambian sensiblemente, tienen distintas modalidades que ustedes van a tener en un lugar de preeminencia rural, van a tener determinados delitos, van a tener también el abigeato, van a tener los delitos cometidos sobre bienes que están muchas veces abandonados en el campo en estado de desprotección y por eso tienen una mayor protección, como son todos los hurtos calificados, en la mayor parte de hurtos calificados, y otras modalidades delictivas que no los ven, por supuesto no se ven en las ciudades, en los lugares urbanos, y en los lugares urbanos hay otro tipo de delincuencia, y otro tipo de grados de organización delictiva, violencia, etcétera, etcétera, que hacen necesario distintas pautas en una y en otra. Ahora bien, para eso, para poder darle eficiencia a su actuación, el Ministerio Público Fiscal cuenta con la posibilidad de otorgar instrucciones. Ustedes lo van a ver en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 56, que habla de la libertad de criterio que se le da a los fiscales sin perjuicio de las instrucciones, y luego en la 14442, la ley 14442, es la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal en la provincia de Buenos Aires. Entonces ustedes van a ver en el artículo 21, 26, 28, 29 y 40, 46, tienen allí las instrucciones, quienes pueden dar, el Procurador General, el Fiscal de Casación, el Fiscal de Cámara, y están las instrucciones generales y particulares. Las generales son las que se dictan con alcance general, o sea, más allá de una causa en particular, y las particulares son las que se dictan precisamente para una causa determinada, para la investigación de una causa determinada. Esas instrucciones para que no sean, digamos, criticadas, tienen que ser legítimas, o sea, tienen que ser dictadas por el que está autorizado y justificando la necesidad, para que sean válidas, tienen que ser legítimas, tienen que estar tomadas por la persona que está autorizada para ello y tiene que estar justificada la necesidad de su dictado. Y por supuesto las instrucciones nunca deben contravenir disposiciones legales, no pueden entrar en conflicto con una disposición legal. Así que en realidad el único problema con las instrucciones podrían ser las instrucciones de omisión, cuando lo que se instruye es dejar de hacer, dejar de perseguir o dejar de tomar las medidas necesarias para poder esclarecer un delito. Porque para eso podría confundirse peligrosamente con otros institutos como son la amnistía, la amnistía, o sea, una instrucción general que disponga no perseguir determinados comportamientos delictivos, vendría a tener el alcance de una verdadera amnistía. Y la amnistía sabemos que solamente puede dictarla el Poder Legislativo, mientras que en una causa particular, una determinada instrucción de omisión podría confundirse o superponerse con lo que podría ser un indulto. Y sabemos que también el indulto no está al alcance de los integrantes del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Entonces, estas instrucciones en realidad están tomadas generalmente para lo contrario, son instrucciones de acción, están tomadas para priorizar determinadas represión de determinados delitos, de determinadas, asegurar determinadas circunstancias para la intervención efectiva del Ministerio Público Fiscal en delitos que son especialmente, en los cuales está especialmente interesado en que la investigación sea muy eficaz. Entonces, para eso, estas instrucciones tienen que ser observadas por las jerarquías inferiores del Ministerio Público, salvo que sean, digamos, pedido de revisión
sean revisadas, observadas o cuestionadas, pero en principio si hay urgencia la instrucción se debe cumplir y luego tiene que esa disidencia con la instrucción tiene que ser planteada al órgano superior al que ha dado la instrucción. O sea, si es un fiscal de cámara, la discusión de la pedido de revisión de la instrucción que pueda hacer el fiscal de primera instancia se hará ante el fiscal de casación o eventualmente ante el procurador general. Pero, repito, generalmente estas instrucciones tienen que ver con la optimización de los recursos que son absolutamente limitados. También de la misma manera, en esa misma sintonía y en ese mismo sentido, están todos los criterios de oportunidad, por los cuales el Ministerio Público Fiscal decide priorizar determinadas investigaciones, decide finalizar determinadas investigaciones a través de archivos con condiciones, o cuando entiende que no es necesario asignar los recursos que requiere una investigación compleja para llegar el día de mañana eventualmente a la imposición de una pena cuando la pena no es la mejor solución para ese conflicto penal, ¿sí? Entonces allí el principio de oportunidad empieza a buscar otras alternativas que tienen que ver con la mediación, que tienen que ver con la imposición de determinadas condiciones al imputado, con medidas protectivas para la víctima o reparatorias para la víctima. Entonces, en determinado tipo de delitos, por supuesto, hay que tener en cuenta en qué tipo de delitos son, pero esas intervenciones asignadas por el criterio de oportunidad significan bajar los tiempos que demora la justicia para solucionar un conflicto, ¿no? Llegar a una solución de ese conflicto que tome en cuenta los intereses de la víctima en un tiempo muy, muy escaso, muy rápido, así cuando la víctima está buscando más respuestas. Esas respuestas que uno le da a la víctima dejan de ser eficientes cuanto más tiempo pasa y son, al contrario, muy significativas para la víctima cuando se obtienen muy cercanamente al momento de comisión del hecho, al momento que ha sufrido el daño o ha sufrido el perjuicio. Por supuesto, repito, hay casos que es posible hacerlo y casos que no. Tenemos también casos, todos delitos basados en problemas a veces familiares, en problemas de vecindad. Esos pueden admitir una solución que no necesariamente vaya a estar vinculada a una privación de libertad, ¿sí? Y no estoy hablando de todo lo que tiene que ver con violencia de género o eso, porque eso es otra cosa totalmente distinta. Estamos hablando de delitos familiares que tienen que ver con rencillas domésticas entre personas que no tienen una mayor diferencia y no, por supuesto, en casos de violencia de género o de violencia intrafamiliar, que al contrario tienen que ponernos en alerta para que esas situaciones no se repitan, no lleguen a mayores, a través de los medios de las medidas cautelares que están previstas, como pueden ser las exclusiones de hogar, las prohibiciones de acercamiento, los botones de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estoy hablando a veces también de delitos patrimoniales de escasa entidad, en los cuales una reparación a tiempo es mucho más apreciada por la víctima y también muchas veces bienvenida por el imputado, que de ese modo pone fin a una causa que podría llegar a hacerle muy perjudicial si se llegara a convertir en una sentencia condenatoria, porque implicaría la imposibilidad de obtener determinados empleos en la administración pública o la imposibilidad de una lista de magia o lo que sea. Entonces, es una solución del conflicto mutuamente conveniente para todas las partes. Pero bueno, para eso también está habilitado el Ministerio Público Fiscal, y eso lo van a ver también más con el doctor Falcón.
Esto es lo que les quiero decir. Por ahora les voy a dar una somera referencia a la investigación penal preparatoria y es algo que me importa que ustedes tengan bien en claro. ¿Qué es lo que les voy a decir? Ustedes van a ver con el doctor Falcone, si ya no lo están viendo, lo van a ver en las próximas 4 clases, la investigación penal preparatoria en el nuevo Código de Procedimiento Penal Federal. Él tiene un artículo sobre el nuevo Código Penal Federal y va a extenderse sobre ese tema. Y yo les voy a hablar de la investigación penal preparatoria en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces yo voy a tratar de que ustedes adviertan las diferencias, ¿sí?, entre uno y otro, pero tienen que tener en cuenta que el doctor Falcone les está hablando de la ley 27.063, ley nacional 27.063, que viene a modificar el Código de Procedimiento de la 23.984, el Código de Procedimiento para la Justicia Federal, pero que actualmente solamente se está aplicando en las provincias de Salta y Jujuy. Prevé una implementación gradual de norte y sur hacia el centro del país, por lo que seguramente la capital federal, la provincia de Buenos Aires, van a ser las últimas provincias en las que va a entrar a regir, ¿sí? No podemos, no tengo bien en claro cuál será por eso se va modificando permanentemente, cuáles son los tiempos en los cuales se va a generalizar y finalmente va a ser el procedimiento para todo el país en cuanto a la justicia federal. Después cada provincia, ustedes saben perfectamente, tiene su propio código de procedimiento penal, porque cada provincia se reserva su administración de justicia. Yo les voy a hablar de la investigación penal preparatoria de la ley 11.922, de la ley, el Código de Procedimiento Penal, que se consagra en el año 1998. 1998, o sea, ya estamos con todas las modificaciones que después ha tenido, nuestro código de corte acusatorio con una investigación penal a cargo del Ministerio Público Fiscal, en cabeza del fiscal, de la cual es el director el Ministerio Público Fiscal, nosotros lo tenemos desde 1998. La provincia de Buenos Aires lo tiene desde 1998 y la provincia de Córdoba lo tiene desde 1939. Los que no lo tenían hasta ahora, y los que no lo tienen hasta ahora, porque todavía no está vigente en Capital Federal y acá en la provincia de Buenos Aires, en el ámbito federal, es precisamente la justicia federal, que es lo que está solucionando con este nuevo código. Está eliminando el juez instructor. Nosotros el juez instructor lo eliminamos en el año 1998, hace 23 años. Algunos ni habían nacido en ese momento. Entonces, cuidado con cuando el doctor Falcone se refiere a esto es la desaparición del juez instructor, digo, sí, es la desaparición del juez instructor en el procedimiento federal. El nuestro desapareció hace 23 años, ¿sí? Entonces, tengan en claro eso, porque de lo contrario pueden ustedes confundirse y pensar que esto también es algo revolucionario para nuestra provincia de Buenos Aires, y no es así. Nuestra provincia de Buenos Aires tiene la investigación a cargo del fiscal desde el año 1998. Quienes asumimos en el año 1998 como fiscales, ya aplicábamos el nuevo Código de Procedimiento, que es la Ley 11.922. Mientras que en Nación, en el ámbito federal, todavía son los jueces los que, salvo algunas delegaciones en cosas muy puntuales, son los que llevan a cabo la investigación de los delitos. Entonces, eso lo tienen que tener absolutamente claro. ¿Qué es lo que tienen que tener claro? Y yo voy a tratar entonces de comparar con lo que les da a ustedes el doctor Falcone. Ustedes acá tienen bibliografía, tienen el artículo que escribió el doctor Falcone, que está subido al blog y que estaba siempre en el centro de impresiones, que es el primer capítulo del libro de la cátedra, que es la investigación penal preparatoria. Bueno, esa es la bibliografía básica de esta clase.
esta clase y de la clase que viene seguramente. Ahí tienen todo lo que necesitan para conocer cómo es la investigación penal preparatoria en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Yo les voy a, por supuesto, resaltar ciertos temas. Ahora, no confundir con lo que les va a dar el doctor Falcone para la justicia federal, que es básicamente, yo creo que tiene la misma estructura del capítulo del libro, en cuanto hay cosas que son comunes. Cuando nosotros le decimos que en la investigación penal preparatoria se rige por los principios de, por ejemplo, el fiscal se rige por los principios de objetividad, eso es tan válido en la provincia de Buenos Aires como en el nuevo Código Federal, por supuesto. Cuando les decimos que en la investigación penal preparatoria rige la desformalización, o sea que se busca una actividad procesal desformalizada, donde se aseguren los elementos probatorios indispensables para llevar la causa a juicio y que después todo lo demás se va a hacer en el juicio, eso es válido también para la investigación penal preparatoria de la provincia de Buenos Aires y también la nueva del Código Federal. Del mismo modo, cuando les hablamos de la construcción de la... Bueno, el doctor Falcone hace más hincapié ahora en el procedimiento adversarial, entonces les habla mucho de la teoría del caso, que en el capítulo del libro, cuando se escribió para Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, no se hacía tanto hincapié en eso, aunque se apuntaba a eso. El objeto de la investigación penal preparatoria es el mismo. Más allá que ahora se diga que el fiscal debe elaborar una teoría del caso, lo que tiene, ustedes van al artículo 266 del Código de Procedimiento Penal de la provincia y les dice finalidad de la investigación penal preparatoria. Tiene por finalidad comprobar mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad si existe un hecho delictuoso, establecer las circunstancias que lo califican, lo agraven, lo atenúen, lo justifiquen o incidan en su punibilidad, individualizar a los autores, verificar, comprobar la extensión del daño causado. Esa es la finalidad de una investigación penal preparatoria. Yo creo que siempre será así. Lo que ocurre es que ahora, más modernamente, le incorporan, ustedes van a ver con el doctor Falcone, que a ese núcleo básico de una investigación, que en una investigación penal preparatoria, ¿qué se busca, doctor? Y se busca determinar si existió el delito, cuáles son las circunstancias que lo agravan, que lo atenúan, que lo pueden exculpar, que lo pueden justificar o que pueden incidir en la punibilidad y descubrir quién fue el autor y quiénes fueron los partícipes, cuál es la extensión del daño causado, etcétera, etcétera. Eso es lo que se buscó siempre en una investigación preparatoria. Pero ahora también se le imponen al fiscal que lo que acá dicen las respuestas relocalizadoras del conflicto. Se busca más entender el delito como conflicto social más que como infracción al deber. Entonces empiezan a buscarse otro tipo de respuestas, ¿sí? Otro tipo de respuestas que tienen que hacen, digamos, que llaman a la conciliación, a la mediación, a la reparación. Entonces, esto está incluido ahora en las nuevas modalidades y en los nuevos objetivos de la investigación penal preparatoria. Si yo tengo como objetivo, si parto de un modelo que no ve solamente al delito como una infracción al deber, sino que ve al delito como un conflicto social que tiene dos involucrados, el imputado y la víctima, y bueno, y trato de instaurar una solución que tenga en cuenta los intereses del imputado y los intereses de la víctima, ahí empiezan esas respuestas relocalizadoras, como dice acá una alumna en una pregunta. Buscan relocalizar el conflicto, buscan encontrar un punto de llegada que sea, con relación al punto de partida, que sea superador. Por supuesto que esto, volvemos al tema, no es igualmente aplicable a todos los delitos, a todas las situaciones, a todos los imputados, a todas las problemáticas, pero sí tiene que ser una aspiración del Estado, más que
porque obviamente tenemos siglos de constatar el fracaso de la pena privativa de libertad como panacea de la resocialización, de la prevención general, de la prevención especial. Con la pena yo voy a evitar que esa persona vuelva a delinquir, con la pena voy a evitar que todos los demás, todos los integrantes de la sociedad se les ocurra delinquir, voy a resocializar a esa persona y a esa persona le voy a incorporar motivación en la norma. Bueno, todo eso funcionará en algún otro país, pero en el nuestro realmente esto no funciona. Entonces lo que podemos seguir es insistiendo en una solución que no solucionó nada y que al contrario agravó el problema, o empezar a pensar en otras alternativas, ¿sí? Manteniendo la pena privativa de libertad para los casos, obviamente, en que no hay otra posibilidad. ¿Sí? Están cerradas otras posibilidades de mediar, de conciliar, de restaurar, de volver las cosas al estado anterior. Bueno, o a un punto intermedio que sea aceptable tanto para la víctima como para el imputado. Pero bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta cuando vayan escuchando al doctor Falcone y vayan escuchándome a mí. No estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Estamos hablando de una misma cosa, que es una investigación penal preparatoria, pero sí con algunas características o algunas modalidades distintas. En lo básico, le diría, del artículo 266, es claro que es similar. Que el órgano actuante es el mismo, el Ministerio Público Fiscal es el mismo, lo tiene en el 267, que puede ser iniciada, ¿cómo se inicia una investigación penal preparatoria? En el artículo 268, y sí, por una denuncia, por el Ministerio Público, por la policía, ¿sí? Entonces, esto es también aplicable a la justicia federal, ¿sí? Y después tienen ustedes la proposición de diligencia. Fíjense ustedes que las diligencias obviamente están a cargo del Ministerio Público Fiscal, pero en la investigación penal preparatoria de la Ley 1192, en el artículo 273, o sea, en la provincia de Buenos Aires, se prevé que las partes solamente pueden proponer diligencias y el Ministerio Público las practicará cuando las considere pertinentes y útiles, y su resolución en caso de denegatoria será fundada e inimpugnable. No se puede impugnar, no se puede cuestionar cuando el fiscal en una investigación penal preparatoria decide no hacerle lugar a una medida de prueba que sugiere el defensor o que sugiere el particular damnificado. ¿Sí? Obviamente tiene que fundar porque no la considera pertinente y útil a esa medida, y después, en ese caso, el artículo 334, en la última parte, les brinda a ustedes, si fueron los que pidieron la medida y les fue denegada, en el momento en que requiere la elevación a juicio el fiscal, antes se hace un cierre de la investigación, y en ese cierre de la investigación hay que notificárselo a las partes para que, si quieren las partes insistir con la medida que les fue denegada, pueden ir al fiscal general a insistir con la medida. O incluso se considera que pueden ir al juez de garantías también a insistir con la medida que no le fue producida, porque muchas veces tiene una gran incidencia esa medida, porque esa medida, esa diligencia que yo estoy proponiendo, pónganle un defensor, esa diligencia que estoy proponiendo, por ejemplo, tomando de declaración testimonial a una persona, o mandar pedir una cámara de seguridad, o mandar pedir un informe a migraciones, donde puede llegar a constar que el imputado en ese momento no estaba en el país. Una de esas medidas directamente puede ser la medida en base a la cual yo, defensor, pueda pedir un sobreseimiento en la investigación y evitar que la causa sea llevada a juicio. Si esa medida me es denegada, y hay un cuadro probatorio que parece involucrar al imputado, pero no está esa medida que yo pedí y que viene digamos, a tirar abajo todo ese cuadro probatorio, porque evidentemente se trata de un error, si es
correcta la información y esa persona estaba fuera del país, no pudo estar aquí cometiendo ese delito. Entonces, la investigación penal preparatoria en el Código Penal Federal, que también recoge legislaciones más modernas que la de la provincia de Buenos Aires, que es moderna, pero que no es la más moderna del país. Una de las más modernas es la de Chubut, y que es posterior a la del Código de Procedimiento Penal de Buenos Aires, y también en esa se basa el nuevo Código Federal. Entonces ahí se prevé una investigación penal bastante más bilateral. La nuestra es bastante unilateral, o sea, está manejada por el fiscal, y si el fiscal no toma la medida, salvo un periodo de revisión in extremis cuando terminó la investigación, no hay mucho, y salvo alguna interpretación progresista que han hecho los jueces de garantías, que han aceptado revisar una denegatoria y decir, no, señor fiscal, sin que esto signifique meterme en su investigación, no está fundamentada esa denegatoria. Haga la medida que le está pidiendo el defensor y después valórela. Si después dice que para usted es inocua, siga adelante con lo suyo, pero déle la posibilidad al defensor que se pueda apoyar, que pueda pedir un sobreseimiento en apoyo a una medida que, si usted no la toma, a lo mejor el defensor no la puede tomar. Hay otras medidas que sí las puede. En ese caso, el defensor va a pedir un oficio a migraciones y va a pedir esa información y la va a traer el defensor, ¿sí? Pero estoy hablando de tomarle una declaración testimonial a una persona, o hacer una determinada procedimiento judicial, alguna inspección judicial o una inspección ocular, que no es lo mismo que lo vaya a hacer de manera extraoficial el defensor. Entonces, las nuevas investigaciones, las nuevas regulaciones sobre las investigaciones penales preparatorias las prevén un poco más contradictorias, con mayor contradicción, con mayor bilateralidad, con mayor notificación y participación del imputado desde los primeros momentos. Van a ver lo que es una investigación previa en la justicia federal, lo que es la investigación penal preliminar u orientativa del artículo 248, después van a ver que tiene 15 días para en esa investigación preliminar u orientativa, el fiscal tiene 15 días para ver si desestima, si archiva, si aplica un criterio de oportunidad, si inicia la investigación previa a la formalización. Si inicia la investigación, digamos, previa, después tiene que pedir una audiencia de formalización. Y en esa audiencia ya le tiene que notificar al imputado cuáles son los cargos, cuáles son las pruebas. Entonces el imputado tiene desde ese momento la posibilidad de controlar, la posibilidad de conocer qué es lo que existe en su contra. Eso lo van a ver con el doctor Falcón. Pero estas son algunas de las modificaciones. Después hay algunas cosas que son similares, por ejemplo, la posibilidad de hacer, o sea, las medidas que se hacen durante la investigación, en principio, son desformalizadas, salvo cuando la ley impone una forma específica. Por ejemplo, cuando un acto puede ser definitivo, irreproducible. Esto no tiene nada que ver con, ustedes a veces confunden con el anticipo extraordinario de prueba. Confunden el acto irreproducible o definitivo con el anticipo extraordinario de prueba, y eso es confundir salame con velocidad. No tiene nada que ver una cosa. El anticipo extraordinario de prueba se toma en aquellos casos del 274, previsto del 274 del Código, cuando las partes le requieren al juez de garantías, cualquiera de las partes, el fiscal, el defensor, el particular damnificado, que realice un adelanto probatorio que prácticamente se circunscribe a cuando tiene que declarar a una persona que por una grave enfermedad u otro obstáculo difícil de superar, se presuma que no va a poder declarar en el debate. Entonces, como no va a poder declarar en el debate, porque todo hace pensar que no va a poder declarar en el debate, pedimos que se adelanten, alguna de las partes pide que se adelante, se haga un anticipo extraordinario de prueba.
se adelanten las condiciones del juicio, se adelante la contradicción, se adelante la inmediación, y obviamente no hay un tribunal todavía de juicio para que lo examine, pero se hace delante del juez de garantías. Eso generalmente se registra, y allí se le pueden hacer las preguntas con la misma amplitud que se le hacen a un testigo en un debate oral. Eso es un anticipo extraordinario de prueba. Mientras que los actos definitivos o irreproducibles, de los que habla el artículo 276, son generalmente pericias que la misma realización de la pericia supone la destrucción del objeto peritado o la imposibilidad de realizarse nuevamente en las mismas condiciones en las que se hizo. A veces un reconocimiento en realidad también se puede considerar irreproducible porque en las mismas condiciones en las que se realizó no se va a realizar. Si se hace por segunda vez, la persona ya va a haberlo visto en el anterior reconocimiento a esa persona, quizá con 3 otras personas distintas, y dice, sí, es el mismo, es el cuarto que es el mismo que estaba tercero en el anterior reconocimiento. Entonces, someter a una misma persona a dos ruedas de reconocimiento con distintos integrantes frente a un mismo testigo, y supone una afectación al grado de convicción que surge de esa prueba, al valor convictivo que surge de esa prueba, derivado de que ya se practicó con anterioridad. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista puede considerarse que el acto es irreproducible o irrepetible en las mismas condiciones, o definitivo, porque una vez que se hizo ya no es modificable. Entonces, para eso hay previstas notificaciones, hay previstas intervenciones de las partes en el 276. Entonces, todo lo que no sea anticipo extraordinario de prueba y todo lo que no sea acto definitivo e irreproducible, se puede tomar sin demasiadas formalidades y en algunos casos sin notificación a la defensa, salvo que la defensa lo solicite. Entonces, por eso les decía que es bastante unilateral, digamos, esa investigación penal de la provincia de Buenos Aires. La del Código Federal, digamos, contempla una mayor intervención del imputado porque busca que haya igualdad de armas desde un primer momento. Esa igualdad de armas que nosotros tenemos en el debate oral, y que algunos dicen, no hay tanta igualdad de armas porque es todo el aparato represivo del Estado contra un imputado y su defensor. Sí, bueno, está bien, puede ser eso desigual en la mayor cantidad de casos. En el caso de O.J. Simpson en Estados Unidos, yo les diría que era al contrario. No había igualdad de armas porque la Fiscalía no tenía ni cercanamente los recursos con los que contaba O.J. Simpson para proveer a su defensa. El famoso Dream Team de abogados defensores que contrató el imputado, un estudio solamente para preparar las preguntas de selección a los jurados, etcétera, etcétera. O sea, ahí digamos que la igualdad de armas no estaba, pero para el otro lado, pero digamos que es un caso excepcional. Estamos hablando de un caso excepcional donde lo decimos para que se advierta cómo funciona a veces esa desigualdad de armas. En la mayor parte de los casos, y sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en el ámbito donde recaen las persecuciones penales en la provincia de Buenos Aires, la desigualdad es absoluta y manifiesta, y la mayor potencia está por parte del órgano estatal, y el imputado está con su defensor, que muchas veces es un defensor oficial que no ha podido hacer la misma investigación por su lado que hizo el agente fiscal. Entonces, esa desigualdad, o sea, se busca eliminar esa desigualdad a través del principio de igualdad de armas, que significa darle las mismas posibilidades, o más o menos las mismas posibilidades, al defensor que al fiscal. Hasta algunos llegan a decir que el defensor haga su propia investigación. Bueno, eso también tiene su problemática,
cómo es eso, que el defensor haga su propia investigación, pero sí que forme su legajo, que tenga que pueda hacer sus chequeos de informaciones, etc. El tema es después, a veces, cómo se incorpora esa investigación paralela del defensor. Pero bueno, todas estas iniciativas las contempla el Código Penal, Procesal Penal Federal. Bien. Después, otras cosas que tengo para decirles. Bueno, por supuesto, el carácter de las actuaciones. En la provincia de Buenos Aires todos los procedimientos son públicos. No obstante, en las causas criminales solamente, cuando fuera necesario para la investigación del delito, se puede disponer el secreto de la investigación, pero solo el famoso secreto del sumario, que se lo conocía en su momento, cuando había sumario, en el anterior procedimiento policial, por 48 horas, para eso siempre es necesario que se considere fundadamente que la publicidad pueda poner en peligro el descubrimiento de la verdad, o puede entorpecer las diligencias, o quitar la eficacia a los actos realizados o que se vayan a realizar. Eso es una medida por 48 horas que se puede prorrogar por 24 horas. Antes, bueno, pues, para que vean las diferencias con el actual Código Procesal Penal Federal. En el actual Código Procesal Penal Federal, el secreto de las actuaciones es limitado, sine die. Se decreta el secreto, no, está decretado el secreto, pero ¿cuándo termina? No, se decretó. No sé cuándo termina, con el fin de los tiempos, cuando venga el Papa Negro, no sé cuándo se podrá ver usted las actuaciones. En principio, cuando termine la investigación, porque es el secreto de la investigación, una cosa insólita. Por eso, para los federales es un gran cambio. Es un cambio de un juez instructor, de un juez inquisidor, si se quiere, de un juez que investiga y resuelve su propia investigación, a una investigación penal preparatoria moderna, con un fiscal que investiga, con un juez que controla, y con estas cosas que no se conciben, el secreto indefinido de las actuaciones. En provincia se avanzó muchísimo y se dice 48 horas, prorrogables por 24. O sea, ustedes tienen, yo como fiscal no puedo más de 72 horas tener en secreto las actuaciones, después son públicas, ¿sí? Entonces, bueno, en la previsión del Código Federal lo van a ver que también la publicidad todavía es más patente. No me quiero meter en lo del doctor Falcone, quiero solamente que ustedes adviertan cuáles son las diferencias y cuál es el sustrato común. Después ustedes van a ver muchas, digamos, referencias que hace al doctor Falcone, al proceso adversarial, etcétera, etcétera, que algunas de esas no están todavía tomadas en el Código Penal Federal, el Código Procesal Penal Federal, pero que el doctor Falcone entiende que es la interpretación que se le debe dar en el marco de un derecho adversarial. Por ejemplo, ahora la mayor parte de las cuestiones que antes se formalizaba todo, las resoluciones escritas, ahora la mayor parte de las decisiones en una investigación penal preparatoria, en una investigación, se toman en audiencias públicas. Se pide la morigeración de una prisión preventiva, un arresto domiciliario, una internación en una comunidad terapéutica. Bueno, listo, deme los motivos. ¿Qué pruebas quieren que hagamos? Tal prueba, listo. Cuando tenemos todas esas pruebas, audiencia. Con el imputado, el fiscal, el defensor, el psicólogo, el psiquiatra que lo evaluó para el ingreso a la comunidad terapéutica, la señora Sandra Álvarez, digamos, la directora de la ONG o de la institución, y cada uno expone su punto de vista, cada uno expone por qué, cuál es el diagnóstico, qué le pasa al imputado, por qué es absolutamente disfuncional y peligroso que permanezca en una unidad penal, por qué tiene que estar sometido a un tratamiento, si tiene voluntad del imputado, revela voluntad del imputado de someterse a ese tratamiento o no, si tiene posibilidad de contención allí, si hay medida de seguridad, no hay medida de seguridad, va a ir con pulsera, no va a ir con pulsera, todo eso se resuelve oralmente, se resuelve en una audiencia oral, o al menos se alega oralmente. Después se puede llegar a tomar una resolución por escrito, pero también podría resolverse en la misma audiencia,
¿sí? Bueno, esto también lo subraya, esto que se hace en nuestro Código de Procedimiento, que lo tiene en el artículo 168 bis, en la provincia de Buenos Aires, en relación al 159, al 163, que después lo vamos a ver cuando hablemos de medidas cautelares, de morigeraciones, a las prisiones preventivas. Esto está todavía más subrayado, más marcado en el nuevo Código de Procedimiento Federal, ¿sí? Este asunto de la oralidad. Por eso el doctor Falcone engancha la oralidad con lo adversarial. Y dice, bueno, hay que hacer la teoría del caso desde el principio, esto es para que el fiscal pueda, cada uno tiene que tener su teoría del caso, bueno, cada uno tiene que tener su teoría del caso. La defensa no está obligada a tener una teoría del caso. La defensa puede decir, miren, mi teoría del caso es demostrar que la teoría del caso de la fiscalía es una porquería, no sirve para nada, es una debilidad total. Entonces, en ese caso, en ese supuesto, la teoría del caso de la defensa va a ser solamente la crítica a la teoría del caso de la fiscalía. Y como la carga de la prueba la lleva a la fiscalía, si el defensor tiene éxito en la crítica a la teoría del caso de la fiscalía, va a obtener la absolución de su defendido. A ver, preguntas. ¿El anticipo extraordinario de prueba es únicamente para testigos? ¿Entendí bien? Sí, yo creo que entendió bien. Es únicamente para testigos. Antes era otra cosa. A lo mejor, ojo que si usted tiene un código anterior al año 1918, era distinto. Finalizada la Primera Guerra Mundial, se modificó. No, digo que en la 11922 original, el anticipo de prueba comprendía otros medios. Luego se reformó el artículo 274 por la ley 13.260, tampoco se reformó ayer a la mañana, esto es del año 2001-2002. A partir de allí, el adelanto de probatorio es para solamente una testimonial, ¿sí? Para una declaración testimonial, como les dije, que por una grave enfermedad o por otro obstáculo, se presume que no podrá declarar en el juicio. Porque las otras medidas que digamos, pueda ser necesario tomar antes de un debate oral, que no se pueden hacer en el debate, por ejemplo, una pericia balística. Usted tiene que, alguna vez hemos disparado en algún tribunal con un caño recuperador para probar la aptitud de un arma y se ha ido el perito balístico ahí, ha traído su tubo recuperador y ha agarrado el revólver o la pistola y la ha disparado en la sala de audiencias. Pero cuando, por ejemplo, una pericia química o un revenido metálico sobre un motor, son pericias que no se puede traer el motor a la sala y empezar a echarle ácido ahí. Entonces, para eso se utiliza lo que se llama la instrucción suplementaria. Durante la instrucción suplementaria se hacen las medidas que no se van a hacer en el momento del juicio. Pero eso ya no es de la investigación, es de la instrucción suplementaria, eso lo van a ver cuando vean juicio oral. Eso, cuando las partes pidan la prueba de la que quieren valerse en el juicio, también pueden pedir la instrucción suplementaria, que son las pruebas que no se van a, por ejemplo, un testigo, yo lo pido para escucharlo en el juicio. Ese testigo viene el día del juicio, al debate. Ahora, una pericia de revenido metaloquímico, yo no pido que se haga el día del juicio, pido que se haga desde este momento hasta el día del juicio, en algún momento de esos actos preliminares del juicio, con notificación de las partes, con contradicción, con perito de parte y todo. Pero eso es una forma de anticipo de prueba. Pero generalmente el anticipo extraordinario no se lo llama anticipo extraordinario de prueba porque no se anticipa a la investigación. La investigación en estos casos ya terminó, en esto que te estoy hablando de la instrucción suplementaria. Se hace durante los actos preliminares del juicio. El anticipo extraordinario de prueba se lleva a cabo durante la investigación. Durante la investigación. ¿Por qué? Porque generalmente va a pasar un tiempo considerable hasta que se haga el debate. Y usted tiene al testigo presencial que vio apuñalar al imputado, como el imputado apuñalaba a la víctima y tiene 95 años y
y empieza a perder el olfato y a tener síntomas de COVID, y entonces ustedes dicen, por favor, tómenle una declaración mañana a este señor, porque no creo que llegue al momento del juicio. Eso es un adelanto extraordinario de prueba. Y entendió bien, hoy es únicamente para testigos, conforme el artículo 274. ¿No? Si tiene alguna duda, lea el 274 y va a ver que es solamente para testigos. Si tiene un artículo 274 de antes de Cristo, va a ver que es otra redacción. Tiene también otro tipo de medidas que se podían llegar a hacer, digamos, nominadas. Quedaba bien. Pero hoy se entendió que lo único que es admisible es ese anticipo probatorio con relación a un testigo. Bueno, no hay otras preguntas. Yo estaba hablando de otra cosa, de la comunicación, el carácter secreto de las actuaciones, el siguiente caso, bueno, vamos a terminar la clase que viene con el tema de la investigación penal preparatoria. Yo voy a terminar de hacer una comparación con la del Código Federal, así muy brevemente. No me meto en lo del doctor Falcón, les repito, pero sí me interesa que ustedes, como van a recibir 4 o 5 clases del Código Federal, me interesa que sepan cómo es en la provincia, no vayan a pensar, después no me vengan a hablar de la formalización acá, se hace la audiencia de formalización. No, nosotros no tenemos audiencia de formalización, no tenemos. Eso tienen que tener en cuenta que es lo nuevo, lo que viene para el ámbito federal, ¿sí? Acá en Mar del Plata nos manejamos con el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires para todo lo que es delitos provinciales, delitos ordinarios, y el Código de Procedimiento Penal Federal para todo lo que es la justicia federal, los delitos que tienen que ver con la jurisdicción federal, determinados secuestros extorsivos, el tráfico de estupefacientes cuando no es venta al menudeo, la trata de personas, lo que tiene que ver con las leyes penales tributarias, el derecho penal económico, tributario, todo lo que tiene que ver con puertos, con jurisdicciones nacionales, organismos nacionales, etcétera, etcétera. Todo eso se aplica el código que está presentando el doctor Falcone como lo que viene, porque en realidad todavía no está vigente, todavía está vigente la vieja 23984 con el juez inquisidor, con el secreto del sumario sine die, todo eso sigue vigente. Pero el doctor Falcone, como ve venir que ya se está aplicando en algunas otras partes del país, ha considerado que ustedes tienen que saber lo nuevo, lo que viene, lo conceptual, más allá que tarde 1 año, 6 meses o lo que sea. Pero yo no quiero que lo confundan con lo que está vigente en la provincia de Buenos Aires desde el año 1998. ¿Está claro? Hagan con la cabeza en sentido ascendente, descendente. Clarísimo, ¿está claro? doctor. O en sentido de izquierda a derecha si no lo está. Bueno, señores. Una cosa que le quiero decir, volveremos doctor. a Una ver qué cosita quiere le quería decir. comentar. ¿Quién es usted? Lisa Bogarín le Bogarín, habla. ¿qué quiere decir? Libro tercero, sí. Título 1, capítulo 1, artículo 144. Después, a menos que yo tenga, como dice, del 1800, el código del 1800. Lo que le estaba mencionando hace rato. Ahí? Es el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y en el artículo 144 dice sobre el área de las policías de investigaciones, policía de investigaciones en función judicial y funciones esenciales. ¿O estoy confundida o no, agarré otro libro? Bogarín, usted está confundida, agarró otro libro. Puede ser el para ti, fíjese. A ver, muéstremelo a cámara. Adelante ustedes en estudios. Código Procesal Penal, ¿de dónde? Provincia de Buenos Aires. ¿De dónde? Código Procesal Penal. De la provincia de Buenos Aires. Y eso lo tiene... Porque el 144 te habla de reglas generales. En la página 200... Tírelo.
¿Lo tiro? Tírelo, Es una- tírelo, y yo le voy a conseguir, vaya a tribunales, dígame, el 5º piso, y yo le voy a regalar un código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires con otro artículo 144 que dice: alcance, medida de coacción, capítulo 1, reglas generales. El imputado permanecerá en libertad durante la sustanciación del proceso penal, siempre que no se den los supuestos peritos de la ley para decir lo contrario. La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a todas las personas por la Constitución de la provincia son recordados restringidos cuando fue absolutamente Profe, se le indispensable corta para asegurar la todo. situación. Espere, La doctor. policía judicial no dice nada. Doctor, espere que se le cortó todo. Disculpame, Se cortó fíjate, todo. fíjate que sea de la primera parte del código, Se cortó porque los todo. artículos que habla son de las primeras hojas. Ah, bien, 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 porque yo le hablaba Primeras de hojas, que si primeras era el hojas. título tercero del título 1, capítulo 1, que Mire, habla de la Bogarín, policía de Bogarín, investigaciones. escúcheme, Sí, doctor, escúcheme. le escucho. ¿Le escucho? Escúcheme, Sí, le escucho. yo les puedo asegurar que este no es el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal. Se lo aseguro porque si no, mañana le renuncio. Yo le voy a cargo. llevar el libro. Dígame dónde tengo que ir. Fíjate que la yo, por página ejemplo, lo 131, tengo en la página 28, Claro. el artículo 144, en la página 28 del código lo tengo. Bueno, esto está en el 269, que No es habla de la parte del unificación de código las en normas sí. de organización de la policía. Escúcheme, de la Bogarín, provincia. es algo Sí, sencillo, señor. no hay problema. No hay Sí, los lo artículos escucho. 144. Sí. No hay ningún problema. Es un malentendido, pero seguramente lo vamos a resolver. Usted va Claro que a sí. ver y se va a ir con el 144 correcto. ¿Dónde voy? Dígame. ¿Tribunales en qué piso? Palacio de Tribunales, 5º piso. Tribunal piso. Criminal 4. De Leonardo y Alfredo Gracias. José. ¿Sí? Bueno, Gracias, doctor. ahí. Que tenga buenas tardes. Adiós a todos. Que anden muy bien. Gracias. Chao.